Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga. En este día, lunes 11 de noviembre del 2024. Una vez más, estamos en este día para concluir ya el capítulo 14 del libro de Primera de Corintios. Capítulo 14 de Primera de Corintios. Agradecemos al Señor su buena voluntad para con nosotros, el concedernos el privilegio, hermanos y hermanas, de estar por la mañana muy temprano y poder así exaltar la grandeza y la fidelidad de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. Amén. Saludamos a nuestro hermano Jamer Arango, de allá de Colombia. Dios le bendiga, hermano Jamer. Gracias por la sintonía. No se olvide darle like, amén, a este video y compartirlo con los hermanos de allá del lugar de Colombia. Amén. También a nuestro hermano Manuel Cárdenas. Dios le bendiga, hermano Manuel. Que la gracia del Señor Jesucristo también sea con usted y con toda la familia. Amén. En esta nueva jornada ya de día lunes. Dice el hermano Javier. Amén, pastor. Saludamos a nuestro hermano Javier Arango, allá de Colombia. Dios le bendiga, hermano Javier. Gracias por la sintonía. No se olvide de darle like. Amén. Jamer, no, dije Javier. Javier Arango, no, es Jamer. Amén. Dios le bendiga, hermano Jamer. Jamer, ¿verdad? Así es su nombre. Aquí dice Jamer Arango. Bien, el día viernes, sábado, por la mañana, tomamos el capítulo 14 y llegamos hasta el verso 33. Amén. Donde Dios habla con respecto al orden bíblico que se debe plantear en el culto. Porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, ¿cierto?, hace un ordenamiento de cuando se reúne la iglesia. ¿Qué hace la iglesia cuando se reúne? ¿Verdad? Muchos han aplicado sus culturas, su manera de cómo ellos adoraban a sus dioses paganos, y lo venían aplicando en la adoración al Señor. O sea, de la misma manera adoraban a sus dioses paganos, tomaron la estructura, la modalidad que ellos usaban y la aplicaron, ¿cierto?, al culto a Dios. Pero la Escritura que nos enseña todas las cosas, hermanos amados, nos va ordenando, nos va guiando. Por eso es importante la palabra de nuestro Dios. Entonces, Pablo habla con respecto, ¿cierto?, al hablar en lengua, que es un tema bien atrayente para muchos, muy atrayente, y que dentro del movimiento pentecostal a nivel mundial se le dio mucho énfasis, mucho énfasis, ¿cierto? Y esto trajo muchas confusiones, a tal punto que el movimiento pentecostal decanta, ¿cierto?, predicando otro evangelio, el evangelio de la prosperidad, y termina, ¿cierto?, en el catolicismo romano con los carismáticos, que alegan, ¿cierto?, tener el Espíritu Santo, una situación que es totalmente contraria a la Escritura, totalmente contraria. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se les da rienda suelta a las emociones y no somos sobrios, no somos sobrios para servir al Señor. Dejarnos llevar por la emocionalidad, hermano, es darle rienda suelta muchas veces a la carne, y eso hay que tener cuidado. Dios nos ha otorgado dominio propio, nos ha otorgado sabiduría, entendimiento, para que podamos rendirle un culto a Dios como Él se lo merece, no como nosotros queramos hacerlo. Dios tiene su dirección, Dios tiene su manera, su forma. Recuerda que la mujer samaritana le preguntó a Cristo que ellos adoraban, ¿cierto?, ahí en ese monte, y los judíos adoraban allá al otro lado.
Jesús le dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Mm? De esta manera, ¿cierto? El Señor clarifica una forma de adoración. También tiene la queja del Señor usted en el Antiguo Testamento contra Israel, ¿verdad? De la manera que ellos adoraban. Amaban la grasa de los animales, ¿cierto? ¿Cómo lo hacían? Y pese que habían instrucciones, hermanos amados. Si bien es cierto, ellos practicaban muchas esas cosas, pero recuerde que había una situación en que ellos, por ejemplo, adoraban a sus dioses, perdón, a los dioses paganos, y luego se presentaban delante del Señor eh, con una adoración totalmente falsa, totalmente hipócrita. ¿Ya? Entonces Dios nos enseña cómo debemos adorarle, ¿verdad? Tanto espiritual y físicamente. Adorar a Dios en espíritu en verdad es adorarle conforme a las escrituras, ¿m? Conforme a como Él disponga de que se debe de adorar. Ya, entonces aquí Pablo aclara en el capítulo 14 hasta el verso 35, 33, perdón, para dar a conocer la forma de culto. Y ahí hay que hacer una comparación. Es lo que los pastores deben de tenerse hoy día si el culto está totalmente apegado a la normativa que Dios dispone. ¿M? No es que nosotros, hermanos amados, queramos imponer nuestra adoración a nuestra manera o como a nosotros se nos antoje. No, no. Dios tiene su forma. Por ejemplo, cuando llamó a Moisés, ¿verdad? Él le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás es santo. Cuando Usías, por ejemplo, tomó el incienso para quemar incienso, claramente a él se le dijo, no, él no era el indicado para hacerlo. ¿Ve? Entonces, hay cosas que debemos entender a la luz de la palabra, hermanos amados. ¿Qué es lo que significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Entonces está esta carta, ¿cierto? De 17, 16 capítulos, que el apóstol Pablo hace un ordenamiento general para que los corintios, hermanos amados, que eran eh, gentiles, pudiesen tomar la adoración a Dios como a Dios le place, como a Dios le agrada. Primeramente, la verdadera adoración es nuestra condición, cómo estamos delante del Señor, cómo nos presentamos. Cuando habla de todo lo que hagamos, sea de palabra, de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, es de acuerdo a ese modelo. Ese es el modelo que tenemos que tener de adoración, o sea, con sinceridad, con verdad, no con hipocresía, ni con engaño, ni aparentando algo que no es. Amén, que no es. Si hay algo que a Dios le disgusta, es la hipocresía de los hombres. Amén. Como dijo el Señor a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Ellos se presentaban de una manera, pero en su corazón Dios no estaba. Se lo dijo el Señor también al pueblo de Israel. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero en vano me honra, dice, poniendo como doctrina mandamientos de hombre. ¿Ve? ¿Se fija? En vano me honra. Eso quiere decir, hermano, que esto no le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios es lo que la Escritura nos enseña. Que cómo debemos orar, cómo debemos acercarnos a Él cada día, cómo debemos, hermanos amados, levantar una oración sincera, con honestidad, reconociendo primeramente que Él es Dios, reconociendo también nuestras debilidades, nuestras flaquezas, reconociendo, ¿cierto?, lo malo que hay en nosotros y pidiendo perdón, perdón, para poder acercarnos realmente con confianza, no en nuestras obras. Nuestras obras, hermanos amados, no salvan. Amén. Lo que salva es el Señor. Debemos reconocer que la gracia de Dios y la bondad nos tiene aquí, con una esperanza, esta esperanza bienaventurada, ¿cierto?, que tenemos en nuestro corazón. Bien, capítulo 14, verso 34 en adelante dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones,
porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Hay un detalle aquí, como que el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, que viene haciendo un orden con respecto a los dones, pareciera que se aparta un poco del tema, pareciera. Pero esto de que la mujer calle en la congregación, ha sido una pugna por años y ha sido una mala interpretación, así como cuando el Señor dice que Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer. Se ha malinterpretado de una manera totalmente absurda o extremista. Si bien es cierto, el apóstol Pablo está hablando de la profecía, si hay que examinar todo el capítulo, está hablando de una sola cosa. Pues Dios dice no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahora dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. ¿Mm? Sino que estén sujetas. Cuando habla el sentido de sujeción, la mujer está bajo la sujeción de su esposo, no como una esclava, ¿verdad?, para ser pisoteada, ni tampoco en un sentido que el mundo ha adoptado, que es el sentido machista, ¿verdad? Sino que habla de una sujeción, de una necesidad de la mujer de acogerse, ¿cierto?, de ser protegida por su cabeza, que es el varón. ¿Mm? Al parecer aquí no ocurría esto, y por eso que Pablo dice, las mujeres callen en las congregaciones. Y una referencia también con respecto a este tema, ¿verdad? Pero a mí me parece que de acuerdo a lo que Pablo viene hablando, de alzar la voz dentro de las congregaciones, ¿cierto? En el sentido de tomar una lengua, yo creo que lo que Pablo está diciendo es con respecto también a esto, porque está hablando del culto. Pablo viene hablando totalmente del culto, de un ordenamiento. Y por eso dice, vuestras mujeres callen en la congregación. No puedo yo, hermanos, debería investigar un poquito más con respecto a esto histórico, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedía en las iglesias de Corinto? Ahora, recordemos eh, que del paganismo se puede esperar todo. Se puede esperar todo, todo. Y a veces hasta las cosas más sorprendentes, como lo que pasa hoy día. Muchos tienen alucinaciones, ¿verdad? Unos bajan y suben al cielo, bajan al infierno, suben, ven cosas. Entonces se ha masificado una situación en la cual crea un desorden. ¿Mm? Y lo que Dios menos quiere es el desorden. Lo que Dios ordena es un orden bíblico. Y por eso las mujeres deben estar, ¿cierto?, sujetas a sus maridos. ¿Mm? Mayormente, ¿cierto?, en el culto. Hoy día está la revelación de las mujeres se han revelado, ¿cierto?, con un movimiento llamado el feminismo, donde se ha creado una competencia destructiva de la figura varonil y que por mucho tiempo fue la figura femenina, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos atender a lo que Pablo dice a las mujeres creyentes y a los varones creyentes. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar. Escuche bien.
hablar, eh, hablar, sino que estén sujetas como también la ley los dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Hoy día muchas congregaciones que han malinterpretado también esto, se han ido al otro extremo, donde las mujeres hoy día han tomado autoridad en las iglesias. De hecho, muchas mujeres han sido mencionadas como pastoras. El pastor es casado, ¿verdad? Y a la esposa se le llama pastora. Y muere el pastor y esa mujer toma el gobierno de la iglesia. La escritura no nos habla de eso. Es totalmente contradictorio. Aquí yo creo que Pablo apunta, hermanos amados, y hay un texto que no me recuerdo en este momento, a ejercer autoridad en la iglesia. No les es permitido. Y eso por eso dice, no les es permitido hablar. Está hablando eh, de un margen con respecto, hermanos, a la autoridad que la mujer tiene dentro de la iglesia. ¿Hasta qué punto la mujer tiene autoridad en la iglesia? Entonces, voy a ver si encuentro el texto, hermanos amados. Creo que está en Efesios, si no me equivoco, hermanos. A ver. Mm, aquí dice, las casadas estén sujetas a su propio marido, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así como así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. ¿Ve? Entonces, hermanos amados, es importante poder entender eh, lo que el Señor quiere enseñarnos, hermanos amados, con respecto a esto, a este orden, para que no se provoque una contienda entre, entre marido y mujer. O sea, que hay un orden, hermano, que quedó establecido por el Señor, el cual nosotros debemos, hermanos amados, eh, atender. ¿Mm? El orden bíblico. Yo sé que muchas mujeres se molestan cuando hablamos de esto, pero esto está establecido por Dios, no por los hombres. Pablo lo dice acá. Si alguno se cree profeta espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces, no por ser condescendientes, ¿cierto? Con las mujeres, podemos dar lugar, ¿cierto? A una mujer que no le corresponde. No existe el pastorado femenino, no existe el liderato, hermano, de una mujer. Hoy día se adoptó una postura tal que, bueno, se creó un grupo en las iglesias de mujeres, ¿verdad? Que se denominó las torcas, se apartó ese grupo y, bueno, en muchos lugares ha hecho estragos. Téngalo que sí, preciso. En muchos lugares las mujeres se han independizado y han pasado por sobre los varones. ¿Mm? Juzgue usted de acuerdo a la escritura, porque nosotros debemos juzgar de acuerdo a lo que está acá, no lo que yo pienso, lo que yo creo. Denunciábamos tiempo atrás, ¿cierto?, que todo esto viene del movimiento pentecostal, todos estos cambios, estas intromisiones que se han hecho, ¿cierto?, en cuanto a la adoración a Dios, vienen del movimiento pentecostalista. ¿Mm? Hay que estudiar la historia y cómo ha degenerado, ¿cierto?, lo que Dios
Dios planteó aquí a través de Pablo. Dios, más que plantear, Dios ordenó. Por eso que el apóstol Pablo dice claramente, si alguno se cree profeta espiritual, reconozca que los escritos son mandamientos del Señor. Mas el que ignore, ignore. ¿Acaso dice un poquito más arriba, ha salido a vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? ¿Ve? Entonces, claro, Pablo explica la razón aquí. Dice, y si quiere aprender algo, pero primero dice, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quiere aprender algo, pregunte en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Bueno, de acuerdo a la ley judía. Las mujeres son muy de bajo perfil. Y Pablo lo explica de esta manera, diciendo que no permito que la mujer, ¿cierto?, ejerza autoridad por el tema de que el hombre fue creado primero y fue la mujer la que cayó, hermanos, en transgresión. No fue el varón. A ver si me da un segundito, a ver si puedo, hermanos amados, buscar esa situación. Eh, mm, y gloria al Señor por esto, para poder salir de la duda. No tengo otro medio aquí. A ver. Eh, Solamente cita 1 Corintios, el verso que estamos hablando, hermanos amados. A ver, 1 Timoteo 2:12. Aquí está, hermanos amados. Ya, aquí está la escritura, dice, 1 Corintios 2:12, dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Se fija? Pero mire lo que dice acá. Aquí está la razón. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación y con modestia. Ahí está, hermano. Ahí está la participación de la mujer en los cultos. Dios bendiga a nuestra hermana Elizabeth Sáez. Bendiciones, hermana Elizabeth. Aquí está clarificado el rol que tiene una mujer dentro del culto. Y aquí no podemos ir contra la escritura. Vuelvo a insistir, se creó dentro de la iglesia moderna una separación para, en cierto modo, darle un lugar a la mujer en el culto, a una participación. Pero es totalmente absurdo porque las mujeres sí tenían participación dentro del culto, o sea, dentro de la iglesia. No estaban exoneradas, no estaban apartadas. Había mujeres que eran mujeres de oración, entregadas, sujetas a sus esposos, y con esto daban testimonio de que el Espíritu Santo sí moraba en ellas. Pero el pentecostalismo creó este movimiento de mujeres, ¿cierto? Que se introdujo en la iglesia, se le llamó Dorcas, se apartó este grupo de mujeres, ¿verdad? Y hoy día tenemos las consecuencias que las mujeres han tomado gobierno dentro de la iglesia. Y con estos dos textos, ¿cierto? De 1 Corintios capítulo 15, 14 al 34 en adelante, y 1 Timoteo 2:12, clarifica. Miren, muchos enseñadores lamentablemente han dicho que esto lo escribió Pablo porque en Corintios sucedía esta situación. No es así, no es así, porque Pablo también
se lo recomienda y se lo ordena a Timoteo. La mujer debe estar sujeta. Ese es el orden. Es que es un orden bíblico. Es que yo no puedo ir contra la escritura. Y no es porque Dios está desmereciendo a la mujer. Entiéndalo bien. No es porque el Señor está diciendo, los hombres son mejores que las mujeres. No, aquí no hay nadie mejor que nadie. Porque la mujer no es sin el hombre, ni el hombre sin la mujer. El que fue creado primero fue el varón. ¿Mm? La mujer, lamentablemente, hermano, fue engañada. ¿Mm? Y cayó, y claro, aquí lo explica el apóstol Pablo. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La mujer trajo la provocación, ¿verdad?, del pecado y lo hizo partícipe, hermano. A ver, me hace una pregunta y gracias, hermana, por hacérmela y por participar en esta mañana. Dice, entonces, ¿no se puede hacer reunión de hermanas? Reunión de oración sí es importante. Hay mujeres de oración, de fe, que tuvieron partícipe. Usted lea el Antiguo Testamento y lea el Nuevo. Hay mujeres que participaban dentro. El problema, hermana, que se le dio autoridad hoy día en la iglesia, lo dije delante. No por el hecho de que yo sea pastor, mi esposa es la pastora de la iglesia. ¿Mm? Ahora, cuando yo como ministro, cuando yo como ministro pongo una mujer en un liderato, ¿qué puede suceder ahí si la mujer no tiene autoridad? Si hay un orden bíblico del culto, es importante analizar. ¿No se pueden hacer reuniones de hermanas? No, yo no he dicho que no se puedan hacer. Hay hay una manera de culto, y que está acá. Hay hermanas, mujeres, que han abandonado hasta los deberes de la casa. ¿Sí? Han dejado abandonados a sus hijos, abandonado a su esposo, y tienen un incumplimiento total. Es como si yo dijera yo, me voy a entregar yo al evangelio total, no voy a trabajar, no voy a proveer para mi casa. Sería cuestionado, ¿no? Entonces todo tiene un orden. Esto que el movimiento pentecostal inventó de las Dorcas, tenemos que analizar pues, si le ha hecho bien o mal a la iglesia. ¿Mm? Pero la escritura es clara, dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y aquí no es que usted esté muda. Amén. Lo que está refiriendo a Pablo es lo que dice en Timoteo con respecto a la sujeción. Dice, las mujeres aprendan en silencio con toda sujeción, porque no le es permitido a la mujer enseñar, escuche, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Es lo que se hacía antes. ¿Qué pasaba cuando, por ejemplo, pastor solo se escucha? ¿Cómo es? Pastor solo escucha. Es como lo que se hacía antes. Hoy día se ha fijado cómo el movimiento de la mujer ha ido creciendo y que se ha puesto a la par. ¿Mm? Ahora, ¿en qué lugar se ocupa la mujer? Primeramente en el aprendizaje, pero luego dice que las mujeres más jóvenes, o sea, más viejas, enseñan aquí a las mujeres más jóvenes a ser castas, dedicadas a sus esposos. Fíjese, porque no solamente hermanas que me escuchan, usted predica con la boca. Si usted, hermana, no está sujeta a su esposo, estaría yendo contra lo que es la escritura. Si usted no cumple con su deber conyugal, estaría yendo contra la escritura. ¿De qué le serviría a usted, verdad, ser una mujer
capacitada en enseñar. Lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros enseñamos y no estamos ejerciendo la práctica, estamos haciendo como el címbalo que retiñe. Pero en una reunión donde hay varón, la mujer debe callar. Eso tengo entendido, exactamente. Exactamente. Ahora, estas reuniones de hermanas, yo no estoy diciendo que no se deban hacer. La pregunta mía es, eh, ¿son productivas para el crecimiento espiritual, para la formación? Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejo gobernar por ninguna de estas cosas. ¿Mm? Entonces, si aquí hay un orden bíblico, yo debo seguirlo. Lo otro sería pragmatismo. ¿Se acuerda que hablamos tiempo atrás, por la noche, con respecto al pragmatismo? Yo voy a introducir una idea, lo vamos a hacer de esta manera, y esto, ¿qué busca? ¿Qué razón tiene? ¿Mm? Por eso que el Señor reprochó a Israel. Cambiaron los mandamientos de Dios por mandamientos humanos, sutilmente. ¿Mm? Si, si hay una, como le llaman hoy día, jefa de Dorcas, ¿Mm? y esta mujer pretende ejercer más autoridad que el ministro, que los ancianos, estamos equivocados. Vamos por mal camino. Y eso va a empezar a causar destrucción. ¿Mm? Destrucción en la iglesia. Porque una casa dividida no puede permanecer. Yo tuve una experiencia hace poco con unas hermanas que quisieron rebelarse, ¿verdad? De una manera muy sutil. No atendieron el consejo, ¿cierto? Ni la dirección. Que yo, sin ser tirano de ninguna manera, ¿no? Y no me estoy defendiendo de esta manera, lo dije con mucho amor, les aconsejé, pero ellas no atendieron. Ahí se terminó el grupo de hermanas. Ahí murió. ¿Y por qué razón murió? Porque lamentablemente ellas querían andar a su manera. Sí, el deseo, hermana, de hacer la voluntad de Dios tiene un sentido muy especial. A ver, te lo vuelvo a decir, si usted como mujer le gusta ir a visitar, le gusta congregarse, amén, gloria al Señor. Pero si su casa está botada, no le sirve de nada. No le sirve de nada. Si con hacer cosas para Dios nosotros pensamos que estamos ganándonos la aceptación de Dios, estamos equivocados. Porque ya Cristo hizo todo. Lo que yo debo tener es la fe y la sujeción, que es importante. Si el Señor dice, y por eso que Pablo apela a él poseer el Espíritu Santo, si el Señor dice que se debe hacer de esta manera, ¿lo puedo hacer de otra? ¿Mm? Entonces, que el Señor nos bendiga en esta mañana, es muy buen tema, y pienso, pienso que debería ampliarse. ¿Mm? Hay pro y hay contra, pero yo me quedo con lo que dice la palabra. En la congregación, la mujer debe callar y debe, hermano amado, estar sujeta a su marido. Y la viuda, porque viene la pregunta, y la viuda a su marido, que la viuda también tiene marido, se llama Jesucristo. Y eso es sujetarse a la palabra del Señor. Gracias hermanos, gracias hermanas. Hermana Alicia, gracias por su aporte. Es un tema más amplio, es un tema más amplio que, ¿sabe? Me dio la idea, lo voy a llevar un día al programa de la tarde y ahí me gustaría que participaran muchas mujeres. Pero le digo, todo, y con esto concluyo, todo lo que se haya incluido en la iglesia
a forma de pragmatismo, tarde o temprano va a tener fracaso, como lo tuvo en Israel. Entonces mejor ser obediente y no pasar por encima del Señor. Yo sé que todos tenemos anhelos. Amén. Lo mismo, por ejemplo, cuando dice, eh, el que tiene anhelo, el que quiere obispado, buen anhelo tiene. El que quiere ser pastor. ¿Ven? Hay muchos que quieren ser pastor, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿tiene los requisitos? ¿Cumple con los requisitos? Entonces, no es lo que yo quiera hacer, sino lo que se me encomendó hacer. Por eso que esta carta viene hablando de los dones. El don de lengua, el don de interpretación, el cómo se debe hacer el culto, de qué manera hay un orden que lo plantea el Señor a través del apóstol. Cómo debemos ordenar un culto. Porque esto se trata de la adoración a Dios. Y mientras yo, usted y toda la iglesia adoremos a Dios, como lo dije al principio, en espíritu y en verdad, de acuerdo a la palabra, porque la palabra es verdad, vamos a agradar a Dios y vamos a ser muy, muy bendecidos. Amén. Hoy día las iglesias están divididas. Núcleo, ahí mismo, ni siquiera estoy hablando de la iglesia general. La pregunta es por qué. Se ha preguntado eso. Porque cuando entra una idea foránea, una idea extraña, va a causar división. Yo me acuerdo de la mujer antigua, era muy sujeta. Hoy no. Hoy, perdón, muchos no han hecho caso al movimiento feminista aquí en mundano, que no es del Señor. Recuerde que es rebelarse contra el mismo Dios. Bien, que el Señor Jesús le bendiga. Lindo día, dice pastor y hermanos que están conectados. Dios les bendiga grandemente. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Bueno, y los comentarios, colóquelos ahí. Comparte el video en el que va por YouTube. Dele like, diga, me gusta, porque es importante también. No porque le guste, hermano, otra cosa, sino que le guste el video para poder seguir adelante. Amén. Paz de Cristo. Mañana concluimos, ¿cierto? El capítulo 15, porque el 15 lo partimos el sábado, ¿verdad? Y yo dejé este capítulo aparte. El 15 lo compartimos el sábado, una parte, y mañana, bueno, esperamos concluirlo porque también es largo y un tema muy importante ahí con respecto a la resurrección de los muertos. ¿Mm? Voy a, como le dije, y voy a plantear este tema en Conversando la Escritura, junto a mi hermano Leo, junto a mi hermano Alberto, no sé si este miércoles, amén, o unos miércoles más adelante, para que las mujeres, ¿cierto?, también puedan ver esto. Mucho, vamos a recibir mucha crítica,